me seducía, ¿sabes? Y aparte me invitaba a unas cenas deliciosas. Como era ella jovencita, era nueva, y aquí Juan Ferrara pues ya era un conocido, un viejo del Lobo de Mar. Amigos, saludos de nuevo. Hoy traemos a ustedes la historia de Juan Ferrara, cuyo nombre real es Juan Félix Gutiérrez Puerta. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de noviembre de 1943. Y desde que llegó al mundo, la verdad es que ya traía el teatro metido hasta en los huesos. Porque no nació en cualquier familia, no señor. Él fue hijo de Ofelia Guilmain, una de las actrices más respetadas, fuertes e imponentes de la escena mexicana. Una mujer que no solo brilló en el teatro, sino también en el cine y la televisión, dejando una huella de esas que no se borran ni con el paso de los años. Así que Juan Ferrara no creció entre cuentos comunes ni sueños de oficina. Creció rodeado de camerinos, escenarios, libretos, ensayos, aplausos y esa presión silenciosa que viene cuando en tu propia casa hay una figura enorme del espectáculo. Porque es muy fácil criticar, pero estar de este lado, ¿verdad? Y por si eso fuera poco, también fue hermano de las actrices Esther Guilmain y Lucía Guilmain, de modo que aquello no era una familia cualquiera, era casi una dinastía artística, una casa donde el talento no era adorno, era herencia y también una carga. Porque ahí empieza una de las primeras claves de su historia. Juan Ferrara no solo cargaba con el deseo de ser actor, también cargaba con el peso de ser el hijo de Ofelia Guilmain. Y eso, aunque suene bonito, también podía ser tremendo. Imagínense intentar abrirse camino en el mismo mundo donde tu madre ya era una institución. Cada paso, cada mirada, cada actuación podía venir acompañada de la comparación. ¿Será tan bueno como su mamá? ¿Le alcanzará el talento? ¿Trae luz propia o solo apellido? Por eso, según recuentos teatrales, él mismo llegó a explicar que decidió usar el apellido artístico Ferrara para alejarse un poco de esas comparaciones directas con su madre. No porque negara su origen, sino porque sabía que pararse bajo la sombra de Ofelia Guilmain no era cualquier cosa. Él entendía que ponerse en los zapatos de una actriz de ese tamaño era prácticamente imposible, y necesitaba construir su propio nombre, su propio camino y su propia leyenda. La gente va a ver a Juan Ferrara, ¿me entiendes? La gente va a disfrutar tu trabajo. El apellido Ferrara, además, habría nacido de una de sus pasiones personales, los autos Ferrari. Y mire nada más que curioso, porque hasta en eso el nombre le quedó como anillo al dedo. Sonaba elegante, fuerte, internacional, con ese aire de galán sofisticado que después terminaría acompañándolo durante décadas en la televisión mexicana. Así comenzó a formarse la imagen de Juan Ferrara, un hombre nacido entre artistas, educado bajo el peso de una madre monumental, pero decidido a no vivir solamente como el hijo de. Desde joven entendió que, si quería permanecer en ese medio tan canijo, no bastaba con venir de buena cuna teatral. Había que demostrar carácter, presencia y talento propio. Y eso, amigos, fue apenas el principio de una historia llena de aplausos, romances, escándalos, frases incómodas y una carrera que terminaría durando más de 6 décadas. Pasado igual. Sí. Y a los siguientes días empieza a aumentar y ayer ya tuvimos muchísimo público. Aunque el público terminó conociéndolo como actor, la primera gran inquietud de Juan Ferrara no era precisamente pararse frente a las cámaras, sino estar detrás de ellas. Su sueño inicial era dirigir cine, contar historias desde el otro lado, mover los hilos, decidir los encuadres, darle forma a los personajes y construir mundos desde la silla del director. Y no era raro, porque Juan creció rodeado de escritores, guionistas, actores, directores y gente del ambiente cultural gracias a su madre, Ofelia Guilmain. Es decir, desde joven respiró arte, escena y conversación de gente que vivía del talento y de la imaginación. Pero una cosa era soñar con dirigir y otra muy distinta era abrirse paso en un mundo tan cerrado. El ambiente de los directores no era fácil, y mucho menos para alguien que apenas buscaba su lugar. Así que mientras esperaba una oportunidad, decidió estudiar actuación. Y mire nada más cómo son las vueltas de la vida. Entró por una puerta lateral, casi como esperando el momento para brincar detrás de cámaras, pero terminó quedándose frente al público durante más de 6 décadas. Dando una obra de teatro que hicimos en México, con mucho éxito de crítica y poco éxito de público. Sus inicios profesionales se dieron en los años 60, una época en la que el cine mexicano ya no era el mismo de la época de oro. La televisión empezaba a tomar más fuerza y el teatro seguía siendo ese terreno donde los actores se medían de verdad. Ferrara apareció en un momento de transición, cuando el espectáculo mexicano estaba cambiando de piel, y supo acomodarse en los 3 mundos: cine, teatro y televisión. Primero debutó en cine, pero muy pronto empezó a abrirse camino en las telenovelas, donde su imagen encajó perfecto. Juan Ferrara tenía ese tipo de presencia que no necesitaba hacer demasiado ruido. No era el galán gritón, bravucón o de sombrero echado para atrás, como los machos de las películas rancheras. No,
Ferrara era otra cosa. Era más sobrio, más elegante, más contenido. Tenía mirada seria, porte fino y ese aire de hombre difícil, reservado, medio misterioso, que en los melodramas funcionaba como imán. Con el 40% de mi abuela y el 30% de Sofía, mi familia queda como socio mayoritario. Y claro, la televisión no tardó en adoptarlo. Con el paso de los años se consolidó como primer actor y acumuló más de 30 protagónicos, algo que no cualquiera puede presumir. Su rostro se volvió habitual en los hogares mexicanos y su nombre empezó a quedar ligado a historias que marcaron época. Entre sus trabajos más representativos aparecen telenovelas como La Gata, El espejismo brillaba, Yesenia, Viviana, El hogar que yo robé, Gabriel y Gabriela, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Mar de amor, La fuerza del destino y Qué bonito amor. Y ahí está una de las claves de Ferrara. No fue un actor de una sola generación. Lo mismo lo vieron las señoras que seguían los melodramas clásicos que nuevas audiencias que lo encontraron después en producciones más recientes. Su carrera fue larga porque supo mantenerse, y en un medio donde muchos galanes se apagan cuando se les va la juventud, él logró pasar de protagonista romántico a figura de respeto, de galán a primer actor. ¿Eso mismo dijeron Gerardo y Guadalupe? Sí. Entonces eran dos los asaltantes que se parecían a Guillermo. Pero tampoco hay que dejarse llevar solo por la cara bonita y el porte de señor elegante, porque Juan Ferrara no fue únicamente un galán de telenovela. También tuvo una carrera fuerte en teatro, y eso en el mundo actoral pesa mucho, porque la televisión te da fama, sí, pero el teatro te exige otra cosa: memoria, disciplina, presencia, voz, cuerpo y temple para sostener una función completa frente al público, sin cortes, sin edición y sin segunda toma. En los escenarios participó en montajes como Los árboles mueren de pie, donde compartió escena con su madre, Ofelia Guilmain, algo que debió tener una carga emocional tremenda. Imagínense actuar junto a la mujer que no solo era su madre, sino una institución del teatro. Ahí no había espacio para hacerse chiquito, había que estar a la altura. Lo sé. ¿Tendría razón? ¿Por qué? Si no estamos haciendo nada malo. Claro que no. Pero no podemos... También formó parte de obras como La enemiga, El huevo de Pascua, La idiota, Los derechos de la mujer, Trampa de muerte, Cena de matrimonios, Aventurera, 12 hombres en pugna y Filomena Marturano. Su trayectoria teatral suma casi 30 montajes, desde clásicos hasta propuestas comerciales, lo que demuestra que Ferrara no se quedó cómodo esperando llamados de televisión. Le entró al escenario, a las giras, al contacto directo con la gente y a esa vida de actor que no siempre se ve glamorosa, pero que forma carácter. Así fue como aquel joven que soñaba con dirigir cine terminó convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana. Entró buscando contar historias desde atrás, pero el destino lo puso delante del reflector. Y ahí se quedó, con su porte de galán fino, su apellido artístico bien elegido, su herencia teatral cargada sobre los hombros, y una carrera que poco a poco lo fue colocando en ese grupo de actores que no solo pasaron por la pantalla, sino que se quedaron en la memoria del público. ¿Qué es esto? ¿Se está burlando de mí? Página 18. En cine, Juan Ferrara también dejó huella, porque aunque muchos lo ubican de inmediato como galán de telenovelas, la verdad es que su carrera no se quedó encerrada en los foros de televisión. De acuerdo con recuentos teatrales y biográficos, Ferrara participó en casi 30 películas, y uno de los momentos más importantes de esa etapa llegó en 1981, cuando ganó el premio Ariel como mejor actor por la película Misterio. Y ese dato no es cualquier adornito para inflar currículum, amigos. Ese Ariel fue una forma de recordarle al público y a la industria que Juan Ferrara no era solamente rostro bonito, mirada seria y galán de melodrama. También tenía peso como actor de cine, también podía sostener personajes complejos y también podía competir en un terreno donde el aplauso no dependía nada más del romance de telenovela, sino del trabajo actoral frente a una cámara mucho más exigente. Eres un fantoche. Ni siquiera me has dejado explicarte. ¿Qué vas a explicarme? Pero ahora sí, amigos, si hablamos de su vida personal, ahí empieza la parte sabrosa. Porque Juan Ferrara no solo fue galán en la pantalla, también lo fue fuera de ella.
Y vaya que esa fama lo acompañó durante décadas, porque su nombre terminó ligado a romances, matrimonios, diferencias de edad, versiones incómodas y relaciones que dejaron más de una ceja levantada en la farándula mexicana. Su primer matrimonio fue con la actriz Alicia Bonet, recordada por películas como Hasta el viento tiene miedo, una de esas cintas que se quedaron grabadas en la memoria del cine mexicano. Ella era una mujer bella, talentosa y con presencia propia. No era cualquier actriz, ni una sombra detrás de Ferrara. Tenía carrera, tenía nombre y tenía un futuro que parecía prometedor. De esa relación nacieron 2 hijos, Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet, quienes también terminaron siguiendo el camino de la actuación. O sea, otra vez el arte metido hasta la cocina, como si en la vida de Ferrara todo terminara regresando al escenario, a los reflectores y a los apellidos ligados al espectáculo. Pero, como suele pasar en estas historias de farándula, no todo fue miel sobre hojuelas. El matrimonio entre Juan Ferrara y Alicia Bonet no tuvo un final feliz. Según recuentos de prensa sobre la vida de Alicia, la relación no habría sido precisamente tranquila. Se habla de problemas, tensiones y una convivencia que terminó desgastándose con el tiempo. Incluso, en algunas versiones publicadas por medios de espectáculos, se llegó a manejar que la familia de Juan Ferrara no habría visto con buenos ojos ese matrimonio. Se dijo que Alicia pudo haberse sentido rechazada en reuniones familiares, como si no terminara de encajar en aquel círculo ligado a una dinastía artística fuerte, pesada, y con una madre tan imponente como Ofelia Guilmain al centro de todo. Y aquí hay que decirlo con cuidado, pero sin quitarle el sabor al chisme. Lo confirmado es que Juan Ferrara y Alicia Bonet fueron pareja, se casaron, tuvieron 2 hijos y después se separaron. Lo demás, los supuestos rechazos familiares, las incomodidades y los problemas internos, pertenece al terreno de las versiones publicadas por la prensa de espectáculos. Esas historias que no siempre vienen con acta notarial, pero que sí van armando el retrato de lo que pudo haber sido una relación complicada. Michocaco dice que hay más estrellas en el universo que granos de arena en el mar. También se ha contado que Alicia Bonet habría dejado de actuar cuando nacieron sus hijos, dedicándose más a la vida familiar. Y ahí aparece otro punto doloroso, porque mientras Ferrara seguía construyendo su imagen de galán y su carrera continuaba avanzando, la trayectoria de Alicia comenzó a volverse más esporádica. Después de la separación, ella ya no tuvo la misma presencia constante que muchos esperaban de una actriz con su talento y su belleza. Así terminó ese primer gran capítulo sentimental de Juan Ferrara, con hijos, con una familia artística formada, pero también con una separación y con versiones de tensión alrededor de una mujer que, según algunos recuentos, pudo haber pagado caro el costo de entrar a una familia y a un medio donde las apariencias, los apellidos y los egos pesaban demasiado. Y apenas era el comienzo, porque si algo marcaría la vida pública de Juan Ferrara, sería precisamente eso. Una carrera enorme, sí, pero también una vida amorosa llena de historias que, con los años, se convertirían en carnita fina para la memoria de la farándula mexicana. Y miren amigos, luego llegó una de las relaciones más famosas, más comentadas y también más misteriosas en la vida de Juan Ferrara, su matrimonio con Elena Rojo. Y aquí amigos, la cosa ya se pone con sabor a telenovela, de esas donde todos sonríen frente a las cámaras, pero detrás de la puerta cerrada, quién sabe cuántas tormentas se estaban cocinando. Juan y Elena se casaron en 1976, cuando ella tenía 31 años y ya era madre de 3 hijos de una relación anterior, Elena, Leo y Patricia. Y este dato es importante aclararlo, porque durante años hubo mucha confusión, mucho enredo y mucho "yo escuché por ahí" en el mundo de la farándula. Pero no, Elena Rojo no tuvo hijos con Juan Ferrara. Sus hijos ya venían de su primer matrimonio, aunque Ferrara sí convivió con ellos, y según la propia Elena reconocería después, se portó bien con ellos durante el tiempo que estuvieron juntos. También está con nosotros Elena Rojo, una de las damas. Está Juan Ferrara también por acá. Juan. Pero ese matrimonio no fue cualquier unión de artistas. Era la unión de 2 figuras fuertes, elegantes, queridas y con carreras pesadas. Elena Rojo no era una actriz cualquiera. Tenía belleza, carácter, talento y una presencia fina, de esas que no necesitan escándalo para imponer. Y Juan Ferrara, por su lado, ya traía encima esa fama de galán serio, seductor, con porte de señor imposible y mirada de hombre que se guarda más de lo que dice. Juntos, formaban una pareja perfecta para la foto. Guapos, talentosos, teatrales, sofisticados. De esas parejas que la gente veía y decía, mira nomás, qué elegancia, qué nivel, qué pareja tan de revista. Pero como suele pasar en el espectáculo, una cosa es la imagen pública y otra muy distinta la vida real. Porque detrás de esa estampa impecable, había una relación que, aunque duró alrededor de 11 años, siempre tuvo un aire hermético, reservado, casi blindado. Se sabía que estaban juntos, se hablaba de ellos, se les veía como una pareja importante del medio, pero los detalles íntimos parecían guardados bajo llave. También son actrices, llevan el apellido de... Lleva tu madre. El apellido de mi madre, sí.
Durante los años 80, cuando todavía seguían casados, llegaron a hablar de cómo podían unir sus carreras de una manera más libre en el teatro. Ahí, según contaban, podían decidir la obra, la empresa, el reparto, las giras, los tiempos. Es decir, no solo eran pareja sentimental, también compartían decisiones profesionales, escenario, proyectos y esa vida artística que para muchos suena glamorosa, pero que también puede volverse un campo minado. Porque trabajar con la pareja, viajar con la pareja, decidir con la pareja y además vivir con la pareja no siempre es cuento de hadas. A veces el aplauso une, pero también desgasta. Y cuando finalmente llegó el divorcio, en 1987, la separación dejó más preguntas que respuestas. No fue de esas rupturas donde se ventila todo en público, con gritos, entrevistas y declaraciones ardidas. No. Lo de Elena y Juan tuvo otro estilo, más frío, más elegante, pero también más intrigante. Porque se supone que No, pero el secreto no se puede platicar. Más o menos, ¿no? Porque cuando alguien calla demasiado, el público empieza a llenar los huecos con sospechas. Después de la separación, Elena Rojo soltó una declaración que parecía tranquila, pero que cargaba dinamita por dentro. Ella explicó que evitaba hablar de esa relación porque le había costado mucho trabajo deshacer la imagen pública que tenían como pareja. Y esa frase, amigos, dice muchísimo. Porque no solo habla de un divorcio, habla de una mujer que sintió que tuvo que reconstruirse, quitarse de encima una imagen compartida, volver a presentarse ante el público como Elena Rojo por sí misma, no como la esposa de Juan Ferrara. También dijo que tuvo que reiniciar su carrera cuando se divorció, y ahí el asunto se vuelve más sabroso, porque deja entrever que aquella relación, por elegante que se viera desde afuera, pudo haber pesado mucho en su identidad profesional. Como si durante años el público los hubiera visto en paquete, como pareja, como dupla, como imagen armada, y ella hubiera tenido que romper esa foto para recuperar su propio lugar. Eso sí, Elena también reconoció algo importante. Dijo que Juan se había portado muy bien con sus hijos y que ellos la apoyaron mucho en momentos difíciles. O sea, no lo pintó como villano de melodrama, ni salió a despedazarlo frente a los micrófonos. Pues cada quien tiene su vida y yo siento que hice bien en respetarlos. Pero luego soltó una frase tremenda, de esas que suenan finas pero pegan como portazo. Cuando algo se acababa, ella cerraba la puerta, le echaba llave y tiraba la llave a la basura. Y caray, esa frase no necesita gritos, ahí va todo. Distancia, decisión, orgullo y una despedida sin regreso. Elena no dijo demasiados detalles, pero con eso bastó para que muchos entendieran que cuando ella cortaba, cortaba en serio. Nada de volver, nada de a ver qué pasa, nada de dejar una rendijita abierta por si el pasado tocaba. No, puerta cerrada, llave tirada y cada quien por su camino. Te dicen, no te cases, joven, no te cases, pero nadie te explica las condiciones que te... Y como en toda buena historia de farándula, después del divorcio, también empezó el run run. Una de las versiones más sabrosas que circularon fue que Carla Estrada habría querido sumar a Juan Ferrara a una telenovela donde estaba Elena Rojo, pero que Elena se habría opuesto tajantemente. Según ese chisme de época, ella habría amenazado con dejar el proyecto si su exmarido entraba al elenco. Ahora, hay que decirlo como debe ser. Eso quedó como versión, como rumor de pasillo, como ese tipo de comentario que corre en los foros, en los camerinos y en las revistas de espectáculos. No es algo que se pueda presentar como sentencia firmada, pero sí forma parte del mito que rodeó la separación. Y justamente por eso resulta tan jugoso, porque alimenta la idea de que entre Elena y Juan hubo algo que terminó tan cerrado, tan delicado o tan incómodo, que ella simplemente no quería volver a cruzarse con él profesionalmente. Y miren qué curioso, una pareja que durante años compartió vida, escenario, carrera e imagen pública, terminó convertida en una historia envuelta en silencios. No hubo demasiados escándalos abiertos, pero sí quedaron frases, versiones y ausencias que dijeron más que cualquier pleito televisado. Porque a veces, el verdadero morbo no está en lo que se grita, sino en lo que se calla. Tengo dos matrimonios. Ah, nada más. Sí, dos, sí. Y con Elena Rojo. Así quedó el matrimonio de Juan Ferrara y Elena Rojo, como una relación elegante por fuera, intensa por dentro y misteriosa hasta el final. Una historia de 11 años que parecía tenerlo todo para ser perfecta, pero que terminó con una mujer cerrando la puerta, tirando la llave y dejando al público preguntándose qué fue lo que realmente pasó detrás de aquella pareja tan bonita, tan famosa y tan cuidadosamente silenciosa. Ahora sí, amigos, viene la parte que más ruido, más cejas levantadas y más comentarios incómodos ha generado alrededor de Juan Ferrara, sus romances con mujeres mucho más jóvenes. Porque si en la pantalla fue galán de telenovela, fuera de ella también se le construyó esa imagen de hombre conquistador, seductor, elegante y con fama de no resignarse a dejar el papel de enamorado, aunque los años siguieran pasando. Durante décadas, en el mundo de la farándula, se señaló que Ferrara tenía una marcada preferencia por mujeres bastante menores que él.
En su momento, muchos medios lo trataron casi como una travesura de galán maduro, como si fuera parte de su encanto. Pero con el paso del tiempo, y con la mirada actual, esa fama empezó a verse de otra manera. Lo que antes algunos vendían como conquista o picardía, hoy muchos lo leen con incomodidad, sobre todo por las diferencias de edad y por ciertas frases que se le han atribuido. Tuvimos una temporada, sí. Un romance. Pero era súper chavita ella, ¿no? Sí. Y es que en años recientes, esa vieja fama volvió a explotar en redes y medios. Una nota publicada en 2026 retomó declaraciones atribuidas a la periodista Shanique Berman, donde se aseguró que Juan Ferrara habría defendido su gusto por las mujeres jóvenes con argumentos que hoy suenan bastante polémicos. Según esa publicación, él habría dicho que las veinteañeras eran más adaptables, que tenían menos aspiraciones económicas y que no traían paquete, ni hijos, ni divorcios, ni exmaridos. Nomás imagínense el tamaño del comentario, porque una cosa es decir, me gustan las mujeres jóvenes, y otra muy distinta es explicarlo como si una mujer con historia, con hijos, con pasado o con carácter fuera una carga. Ahí fue donde muchos dijeron, no, pues espérate tantito, don Juan, una cosa es ser galán, y otra cosa es hablar como si estuvieras escogiendo muebles por catálogo. Son más adaptables, no tienen tantas aspiraciones económicas. Pero eso no fue todo. También se le atribuyó otra frase todavía más dura, que las mujeres mayores tenían muchas pretensiones y que por eso le gustaban las jovencitas. Y para acabar de ponerle chile al asunto, también se dijo que buscaba mujeres guapísimas, con cuerpazo, tiernas, aunque no fueran muy cultas. Así, sin anestesia. Frases que hoy, dichas en voz alta, suenan no solo anticuadas, sino bastante incómodas, porque reducen a la mujer a belleza, juventud y docilidad. Ahora bien, aquí hay que contarlo con cuidado, pero sin quitarle el morbo. Estas declaraciones deben manejarse como frases retomadas por prensa de espectáculos y atribuidas a él, no como una entrevista directa verificada aquí palabra por palabra. Pero aún así, el escándalo existe porque esas frases circularon, fueron comentadas y encajaron con una imagen que Ferrara ya venía cargando desde hacía años. Y claro, el debate no explotó solamente por lo que supuestamente dijo, sino porque su historial sentimental parecía alimentar esa fama. Las que me eligen a mí tienen muchas pretensiones y son viejas. Entre las relaciones que la prensa de farándula le atribuyó, aparecen nombres de mujeres famosas, jóvenes, bellas y con carreras propias, pero también con diferencias de edad bastante notorias. Una de las más comentadas fue Kate del Castillo, a quien se le vinculó con Ferrara cuando ella tenía alrededor de 19 años y él cerca de 48. Una diferencia que, vista con los ojos de hoy, inevitablemente provoca comentarios. Porque Kate apenas estaba arrancando, era joven, venía de una familia artística y empezaba a construir su propio nombre, mientras Ferrara ya era un actor consolidado, con carrera, matrimonios, fama y todo un camino recorrido. También se mencionó a Mónica Sánchez, cuando ella tenía aproximadamente 20 años y él 52. Otra relación que alimentó esa imagen de Ferrara como el galán veterano que seguía buscando mujeres apenas entrando a la vida adulta. En aquel tiempo, muchos medios lo contaban con ese tonito de ¡qué bárbaro! ¡Qué conquistador! Pero hoy el comentario se siente distinto, más filoso, más incómodo. Se asemeja a manejar la energía amorosa, es el galán, ¿no? Después apareció el nombre de Aleida Núñez, con quien, según versiones de farándula, habría tenido una relación entre 2000 y 2002, cuando ella tenía alrededor de 25 años y él cerca de 57. Aleida venía abriéndose paso en el espectáculo, y Ferrara ya era un señorón de la televisión mexicana. Otra vez, la diferencia de edad era enorme, y otra vez, la prensa lo colocaba como ese hombre que, mientras envejecía, seguía rodeándose de mujeres jóvenes y llamativas. También se le vinculó con Adriana Fonseca, cuando ella tenía cerca de 28 años y él, unos 62. Y por si faltaba más leña al fuego, también se mencionó a Karina del Castillo, con quien se habla de una diferencia aproximada de 40 años. Nombres, edades y versiones que terminaron formando una especie de expediente sentimental alrededor de Ferrara. Y ahí está el punto sabroso de esta historia. Juan Ferrara no solo fue visto como actor, como primer actor, como hijo de Ofelia Guilmain o como galán de telenovelas. También quedó marcado como un hombre que parecía resistirse a envejecer en el amor. Un conquistador de otra época que siguió jugando el papel de galán cuando el mundo ya empezaba a cuestionar el por qué le gustaban tan tiernitas. Y la verdad es que siempre me reía mucho con él y me parece un hombre muy inteligente. Porque antes, amigos, estas historias se contaban casi como trofeos. Miren al señor, todavía puede con jovencitas. Pero hoy, la cosa ya no se ve igual. Hoy muchos se preguntan qué había detrás de esas relaciones, qué tanto peso tenía la fama, qué tanto influía la diferencia de edad, y por qué a ciertos galanes se les celebraba lo que a las mujeres jamás se les habría perdonado.
Así que esta parte de la vida de Juan Ferrara tiene dos lecturas. Por un lado, está la imagen del galán eterno, del hombre elegante que siempre estuvo rodeado de mujeres jóvenes y bellas. Pero por el otro, está la sombra de declaraciones atribuidas a él que hoy suenan duras, machistas y difíciles de defender. Y eso vuelve su historia mucho más compleja, porque ya no se trata solo del actor de trayectoria impecable, sino del hombre cuyas ideas sobre las mujeres terminaron envejeciendo peor que cualquier melodrama repetido en la televisión. Y aquí Juan Ferrara pues ya era un conocido, un viejo del lobo de mar. O sea, entonces... Amigos, Ferrara puede ser contado como el galán que envejeció sin renunciar a su imagen de conquistador, pero también como un hombre cuyas declaraciones chocan muchísimo con la mirada actual. Porque en su época, muchos medios trataban esas relaciones como si fueran hazañas de galán, como si andar con mujeres mucho más jóvenes fuera una especie de trofeo, una prueba de que el hombre todavía seguía vigente, deseado y con el ego bien alimentado. Pero hoy, la historia se lee diferente. Hoy esas relaciones provocan más preguntas que aplausos, sobre todo por las diferencias de edad y por la forma en que, según la prensa de espectáculos, él habría hablado de las mujeres. Porque una cosa es ser un galán maduro, y otra muy distinta es reducir a una mujer a juventud, belleza, docilidad y falta de paquete, como si una mujer con historia, hijos, carácter o ambiciones fuera un problema. En otras palabras, lo que antes algunos vendían como encanto de galán maduro, hoy se puede narrar como una polémica que envejeció mal, muy mal. Porque el tiempo no solo cambia los rostros, también cambia la manera en que se juzgan ciertas conductas. Y lo que antes se aplaudía entre risas de camerino, hoy puede sonar incómodo, anticuado y hasta difícil de defender. Me seducía, ¿sabes? Y aparte me invitaba a unas cenas deliciosas. Pero tampoco se puede reducir a Juan Ferrara únicamente a sus romances, porque sería injusto contar su vida solo desde el chisme, cuando su carrera artística fue sólida durante décadas. En televisión, cine y teatro fue una presencia constante. Desde los años 60 trabajó en telenovelas, películas y una larga lista de obras teatrales. Eso lo coloca dentro de esa generación de actores que de verdad le entraban a todo. Foro, escenario, locación, gira, televisión, cine y teatro. Actores de oficio, de esos que no dependían solamente de una imagen bonita, sino de disciplina, presencia y aguante. Ya en su etapa más reciente, Ferrara anunció su retiro de los escenarios después de más de 60 años de carrera. Para despedirse, eligió la obra No te vayas sin decir adiós, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, una figura muy cercana a él en lo personal y profesional. Además, la obra tenía un toque familiar muy especial, porque la producción ejecutiva estuvo a cargo de Mauricio Bonet, hijo de Ferrara, y eso le dio a su despedida un aire más íntimo, más simbólico, como si el cierre no fuera solamente artístico, sino también familiar. El propio Jorge Ortiz de Pinedo llegó a referirse a él como un hermano, y eso deja ver que Ferrara no se estaba despidiendo como cualquier actor que baja el telón y se va. Se estaba despidiendo a alguien que perteneció a una generación clave del espectáculo mexicano. Una generación de actores que crecieron entre teatro, televisión en vivo, giras cansadas, libretos largos y camerinos llenos de historia. Ferrara dijo que quería retirarse para disfrutar la vida, conocer el mundo y dejar de estar siempre trabajando. También comentó que prácticamente ya estaba retirado en casa, pero que esta obra lo sacó de ahí, como si el escenario todavía le hubiera hecho un último llamado. Incluso bromeó con que su intención era besar el escenario, una frase que suena bonita, pero también triste, porque detrás de ese gesto está la despedida de un hombre que vivió gran parte de su existencia bajo los reflectores. Y aunque muchos podrían pensar que todavía podía seguir apareciendo en cine o televisión, él dejó claro que descartaba volver a esos medios porque, según su visión, ya no hay buenos papeles para gente de su edad. Y ahí aparece otra cara de la historia, la del actor que fue deseado, buscado, contratado y protagonista durante décadas, pero que al llegar a la vejez se topa con una industria que muchas veces ya no sabe qué hacer con sus veteranos. Ferrara llegó a decir que el mundo se volvió complicado y que México parecía un país muy adolescente, donde después de los 40 a nadie le importa lo que pase. Y esa frase pega fuerte, porque viene de un hombre que fue símbolo de galanura, de elegancia y de presencia masculina en la televisión mexicana, pero que al final también sintió el golpe de una industria que suele celebrar la juventud y arrinconar la experiencia. Así que Juan Ferrara queda como una figura de claroscuros, heredero de una dinastía teatral poderosa, hijo de una gigante como Ofelia Guilmain, galán de telenovelas, actor de teatro, ganador del Ariel, hombre de matrimonios mediáticos, padre de actores y también protagonista de una de las polémicas más incómodas de la farándula mexicana. Su gusto declarado, comentado y muy criticado por mujeres mucho más jóvenes. Su legado artístico es fuerte
Eso no se puede negar. Pero su vida personal también quedó marcada por divorcios, romances con grandes diferencias de edad, frases difíciles de defender y una imagen pública que hoy se mira con otros ojos. O sea, el amor es una energía nada más. Esa energía entra en el cuerpo humano, sale del cuerpo. Porque Ferrara fue galán, sí, fue primer actor también. Pero como suele pasar con las figuras grandes del espectáculo mexicano, detrás del aplauso también hay sombras, contradicciones y palabras que regresan años después para cobrar factura. Y ahora sí, amigos, les toca a ustedes. ¿Qué opinan de Juan Ferrara? ¿Fue simplemente un galán de otra época criado bajo reglas distintas? ¿O sus declaraciones sobre las mujeres jóvenes sí son de esas cosas que ya no se pueden pasar por alto? ¿Creen que su carrera artística pesa más que sus polémicas personales? ¿O que una cosa ya no se puede separar de la otra? Los leo en los comentarios, porque esta historia tiene elegancia, teatro, telenovela, romances, escándalo y mucha tela de donde cortar. Y si les gustó este recuento, no se les olvide suscribirse, activar la campanita y compartir este video con alguien que también recuerde a esos galanes de antes, esos que parecían intocables frente a la cámara, pero que detrás del aplauso traían sus propias sombras. Porque aquí, en Tutoriales Gerberín, las historias no se cuentan a medias, se cuentan con todo, y lo que muchos preferirían dejar encerrado en el camerino.